Padre, te damos muchísimas gracias porque nos da la oportunidad de estar nuevamente, mi Dios, aquí listos para aprender de ti, mi Dios. Yo te ruego por mis hermanos que ponen en su corazón ese deseo, esa prioridad, Señor, de aprender, de buscar, de escudriñar tu palabra, mi Dios, de llegar a ser cada vez mejores. Padre, cuando una persona quiere profesionalizarse en lo que anhela, en lo que desea, busca más conocimiento, busca conocer y entender cada vez más de esa materia que él desea poner en práctica o desarrollar. De esta forma, los que te amamos, los que te servimos, buscamos, Señor, aprender cada vez más de ti, porque tú eres nuestro maestro, tú eres quien nos enseña, mi Dios. Yo te ruego por mis hermanos que tú pongas en ellos un corazón de discípulo, un corazón que entiende, un corazón que recibe la palabra con gozo y con alegría, mi Dios. Yo te pido que nos bendiga, Señor, con toda bendición espiritual de lo alto, mi Dios, y que seas tú en medio nuestro a través de este estudio. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias, mis hermanos, mi Dios. Amén. Amén. Vamos así a dar inicio. La vez pasada hablamos acerca del hambre espiritual y la obediencia. Se acabó ese tema y ahora vamos a iniciar con el nuevo tema que se encuentra en el libro de sus copias. Está en la página 23 y se llama El discipulado y el liderazgo. Es bien importante, dijo Jesús cuando dijo: yo les digo que vayan y les hablen a las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Entonces Dios nos encomendó que discipulemos, o sea, que enseñemos a las personas a seguir el camino del Evangelio. Dice, número 1, el mandato fue hacer discípulos. El mandato de Jesús es ir a hacer discípulos a todas las naciones. Este encargo impulsó a los primeros seguidores de Jesús en una misión estratégica que incluía no solo la predicación del Evangelio, sino también el adiestramiento de nuevos creyentes. Un discípulo es un aprendiz y también un seguidor. O sea, una persona que desea estar aprendiendo constantemente, es un aprendiz y un seguidor. Aprende y hace, aprende y también va llevando a cabo aquello que ha aprendido. Hay muchas personas que ya no les gusta aprender o que la verdad no tienen ni el menor deseo de seguir aprendiendo. Dicen, bueno, yo con que vaya los domingos a la iglesia es suficiente, o yo con que vaya el miércoles o el jueves, cualquier día que tenga servicio, y con eso para ellos es suficiente. Pero el aprendiz, el discípulo, él siempre quiere estar aprendiendo, porque a Dios nunca vamos a terminar de conocerlo. Y el conocer a Dios lo podemos conocer de una forma. Hace poco estaba meditando que ya tengo 20 años en el Evangelio. 20 años. Y digo, en esos 20 años yo he conocido a Dios de diferentes formas. No puedo decir, bueno, cuando yo lo acepté y ya conocí a Dios y ya, no. Sino que cada día, cada año, cada mes he experimentado un Dios que me ha hablado de diferentes formas, que me ha dicho diferentes cosas y cada vez estoy aprendiendo cada vez más de Él. Entonces es importante que si usted quiere ser un discípulo del Señor, aprenda de la palabra del Señor, lea, estudie la palabra del Señor. Número 1. ¿Qué dijo Jesús que debemos hacer después de bautizar a un nuevo creyente? Bueno, dice que hay que, Mateo 28:20, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que adiestrarlos, ¿verdad? Hay que enseñarles, hay que decirles cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, usted entra a una fábrica en donde lo ponen a hacer algo que usted nunca ha hecho. Primero le dicen, te vamos a dar una semana de capacitación, o te vamos a poner ahí para que tú mires el ejemplo de la persona que está
que ya tiene muchos años aquí y para que ella te enseñe. No la ponen ahí a que ya haga lo que todo el mundo hace ahí porque usted no sabe. Entonces, de igual forma, las personas que apenas van aprendiendo y aceptando a Jesús, pues hay que irles enseñando cómo son las cosas del Evangelio. 2. Al difundirse la palabra de Dios, ¿cuál fue el resultado? Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. Cuando usted le comparte a las personas y les enseña, esas personas entienden realmente de lo que se trata el Evangelio y ellos mismos empiezan a esparcir la palabra de Dios. 3. ¿Qué tarea asignó Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Yo meditaba mucho en esta parte de la palabra. Dice, ¿qué tarea asignó Pablo a Timoteo? Timoteo era su discípulo, era aquel que Pablo lo estaba adiestrando, lo estaba enseñando para que cuando Pablo ya no estuviera, pues dejara a alguien, ¿verdad?, responsable y encargado de que también a su vez Timoteo pudiera enseñar a otros para también dejar a hombres responsables. Y aquí me llamó mucho la atención la palabra donde dice, lo que has oído de mí, esto que has aprendido de mí, enséñalo a hombres fieles. Dios desea que nosotros adiestremos o enseñemos a personas fieles y que dejemos o le demos responsabilidad, porque se llama discipulado y liderazgo, que le demos liderazgo o la oportunidad de estar al frente de personas, a personas fieles. No personas que son, tal vez que tengan mucho talento o mucha capacidad, pero que realmente no son fieles. Y existen muchas personas así, que tienen mucho talento, que tienen muchas capacidades, muchas cualidades, muchos dones, muchos talentos, pero no son personas fieles, no son personas responsables. Y si se fijan, Dios dijo a personas fieles, no a personas talentosas, no a personas que tengan muchos dones, ¿verdad?, sino a personas fieles. Dios desea personas fieles, y hace rato comentaba con mi esposo cómo Dios siempre busca la fidelidad en sus discípulos, o sea, en nosotros somos sus discípulos, y Dios busca que seamos personas fieles. Dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y hay mucho creyente, mucho cristiano que desea estar ante los reflectores, ¿verdad?, de ser el cantante estrella, el que toca algún instrumento, ¿verdad?, y que todo el mundo le haga entrevista por sus dones y sus talentos, pero realmente nunca han querido ser personas fieles, nunca han aprendido la fidelidad, por eso es que no llegan a despuntar en nada. Entonces la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser discípulos o aprendices fieles. 4. Pablo compara la vida de un discípulo con la vida de un soldado, de un atleta y de un labrador. Él le dice entonces a Timoteo que si reflexiona en estas cosas, entonces el Señor le dará entendimiento. ¿Qué puede usted aprender de cada una de estas ilustraciones del discipulado? Y aquí vemos como soldado, 2 de Timoteo 2, del 3 al 6. Como soldado le dijo, sufre penalidades como soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si usted quiere ser un buen discípulo de Jesús y tener el liderazgo que Dios ya tiene para que usted le siga, dice ahí la palabra de Dios que sufra penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y dice ahí muy importante, que ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida. ¿Ha visto usted algún militar trabajando allá en la fábrica? ¿Ha visto algún militar allá paseándose en la Cachanilla? Casi siempre que los llegamos a ver es porque están haciendo algún trabajo. Pero el militar está concentrado a lo que vino, en su rama, ¿verdad? En su labor, en su trabajo. Y muchos cristianos nos desviamos y empezamos a pensar en los viajes, en mis proyectos, en lo que yo quiero, en mis afanes, y nos olvidamos y nos enredamos en los negocios de la vida. Pero dice la palabra de Dios que el buen discípulo de Jesús sufre penalidades y no se enreda en los negocios de la vida, sino que siempre está primero Dios ante todo. A lo largo de toda mi vida cristiana, como les he dicho, ya tengo 20 años en el Evangelio y he conocido y visto muchos creyentes que por enredarse en los caminos de la vida han dejado al Señor de lado. Se han enredado tanto en las cosas de la vida que poco a poco dejan el Evangelio. Muchos creyentes que empiezan, usted dirá, ay, qué exagerada, ¿verdad, la pastora? Pero muchos cristianos empiezan con que no voy un domingo porque me pidieron tiempo extra. Con que, bueno, ahora cambié de trabajo, me van a pagar más, pero tengo que ir los días de servicio. Así es de que poco a poco van dejando los días de servicio hasta que terminan afuera. Y son cosas tan simples, pero dice la Biblia, no te enredes en los negocios de la vida. No te enredes. Atleta, como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. Todo atleta que hace trampa no va a obtener el premio aunque llegue primero. Aunque haya llegado a la meta y le haya ganado a todos, si no luchó legítimamente, ese atleta no merece la corona. Y yo pues preguntaba, ¿cómo un atleta puede hacer trampa? Y decía, y pues hay unos que se drogan, ¿verdad? Para tener la fuerza y poder llegar, aguantar y llegar hasta allá. Entonces, por eso dicen que cuando termina el atleta de correr, le hacen un examen antidoping para corroborar que fue legítimo su carrera. Y el creyente, hay creyentes que su carrera no es legítima. Me comentaba el pastor, ¿verdad? De un testimonio de un pastor que tenía la casa chica y casa grande, ¿verdad? Él predicaba, evangelizaba, llevaba el mensaje, pero tenía 2 esposas y él estaba viviendo esa vida. Hasta que murió, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, esa persona, pues esté seguro de que no va a recibir su corona. ¿Por qué? Porque no luchó legítimamente. No podemos vivir una doble vida. Tenemos que luchar legítimamente. Tenemos que vivir una vida completa, íntegra. Lo que significa íntegro es algo completo. Que usted es completo, tanto es igual en la iglesia, como es igual en la calle, como es igual en donde quiera que usted ande. Por eso le llaman arroz integral, ¿verdad? Porque tiene todo y la cáscara está completo. Así usted y yo debemos de ser íntegros, completos. Labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, si usted quiere ser un discípulo de Jesús y algún día que Dios lo ponga en un liderazgo, usted tiene que ser como un labrador. Tiene que picar la tierra, ¿verdad? Tiene que levantar todos esos terrones y empezar a sembrar la semilla y empezar a echar agua, cuidar la plantita, ¿verdad? Hasta que dé fruto. Cuando nosotros trabajamos para el Señor, así es en nuestra vida espiritual. Usted tiene que trabajar de forma que usted cuide hasta que usted pueda dar fruto. Tenemos que ser como un labrador. No es algo
todo, absolutamente todo cuesta. No es algo de, ay, de la noche a la mañana ya soy esto. No, todo nos lleva a un proceso y nos lleva a un trabajo. Requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, requiere de que usted sea una persona comprometida, de que usted sea una persona fiel. Si usted es fiel en las cosas de Dios, comprometida y todo su esfuerzo le echa ahí todos los kilos, usted va a ver la recompensa, va a ver el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. 5. ¿Para qué son útiles las escrituras? Dice ahí, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios viene a actuar en nuestra vida de estas formas. Nos instruye, nos guía, nos enseña, nos corrige, pero necesitamos estar leyendo la palabra para que estos efectos cause en nosotros. 6. ¿Cómo podemos saber que somos verdaderamente discípulos? Si vosotros permanecéis en mi palabra. Fíjese qué importante. ¿Cómo voy a saber si yo soy un discípulo de Jesús? Si yo estoy siguiendo a Jesús, si estoy haciendo lo que Jesús dice, si permaneces en mi palabra. En otras palabras, si eres obediente a la palabra. ¿Sabe que me acordé mucho del texto que viene en Proverbios que dice que si tú corriges al necio, te odiará, ¿verdad? O tendrás problemas con esa persona porque a un necio tú no lo puedes corregir, no le puedes instruir, porque esa persona va a decir, no es cierto, yo sé esto, yo sé más, ¿verdad? Entonces una persona necia nunca va a aceptar la corrección, nunca va a aceptar que hay alguien más que sabe más que él. Entonces una persona necia se molestará cuando tú le corriges, pero una persona entendida, una persona sabia, dice que te amará, te dirá gracias por decirme esta palabra, realmente no me daba cuenta de que estaba haciendo esto, discúlpame o ayúdame, etcétera. Pero esa es una persona que entiende, que necesita, que entiende y que desea ser cada vez mejor, ser sabia. Una persona que permanece en la palabra de Dios. ¿Cómo puede, la pregunta 7, cómo puede un discípulo llegar a ser su maestro? A ser como su maestro. Lucas 6:40 dice, todo aquel que fuere perfeccionado. En otras palabras, si usted y yo no nos dejamos corregir por la palabra de Dios, no vamos a ser perfeccionados y no vamos a llegar a ser discípulos porque no estamos siendo obedientes. Hay personas que ponen muchas excusas y que empiezan a decir, no, pero es que tú dices eso porque no tienes el esposo que yo tengo o la esposa que yo tengo. Tú dices eso porque no tienes el trabajo que yo tengo. Tú dices eso porque no estás viviendo la situación que yo estoy viviendo, independientemente de su situación y de la mía. La palabra de Dios dice que si nosotros no estamos siendo perfeccionados por la palabra, no estamos siendo seguidores de Jesús. No estamos viviendo un discipulado, no estamos siendo discípulos de Jesús, no estamos imitando a Jesús. Jesús no dijo, si tienes estas condiciones, ¿verdad? O si tienes estas capacidades o estas cualidades, no. Esto es absolutamente para todos. Romanos 12:1-2 dice, ¿con qué no nos debemos conformar? No os conforméis a este siglo. O sea, no digas, bueno, el mundo lo hace, está bien, yo también lo hago. Si ellos me dicen, pues yo también digo. Si ellos pelean, pues yo también peleo. No te conformes a este siglo, no vivas lo que el siglo te quiere enseñar, lo que el mundo te quiere hacer pensar que es lo correcto. Como tantas cosas que ahorita ya
Dicen que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ahorita ya está mal que tú seas obediente a las leyes porque te juzgan de irresponsable, te juzgan de miedoso, te juzgan de muchas cosas. Está mal que hagas, que seas obediente a la palabra de Dios porque todo el mundo empieza a decirte que eres un dejado, que eres un esto, que eres un lo otro. Pero si tú quieres ser un seguidor de Jesús, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, no te tienes que conformar a lo que la gente diga. Porque la gente siempre va a tener algo que opinar. Siempre hay quien tiene algo que decir. Pero su vida tampoco es muy buena que digamos. Así es de que te importe lo que Dios diga de ti. 9. ¿Cómo somos transformados? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es el culto, nuestro culto racional. Dice que lo que tú piensas es como tú actúas. Y cuando tú piensas, cuando no tienes muchas cosas, cuando no te has llenado de instrucción, pues a veces cometemos errores, ¿verdad? Pero si nosotros nos estamos instruyendo constantemente con la palabra de Dios, dice que vamos a actuar conforme a la palabra de Dios. De lo que tú llenes tu mente es de lo que tú vas a actuar. Así es de que por eso es bien importante que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, que saquemos todos esos pensamientos que son basura, ¿verdad? Y pongamos puros pensamientos que hablan de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas a veces durante el día se sienten temerosas, ansiosas, preocupadas, porque en su mente está, híjole, no tengo dinero, y si me enfermo, y si esto, y si lo otro? Están llenando su mente de puros pensamientos negativos. Entonces tú llenas la palabra de Dios con los versículos de la palabra de Dios y entonces tu mente se va a renovar, vas a tener esperanza, vas a tener confianza, vas a tener fe, porque la palabra de Dios eso es lo que viene a dar a nuestras vidas. Lo anterior y significa que debemos reemplazar nuestros viejos pensamientos por la palabra de Dios. 10. ¿Con quién compara Jesús aquella persona que oye su palabra y actúa conforme a ella? Dice, semejante a un hombre que cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca. Ya hemos visto mucho este texto, ¿verdad? De aquel hombre que puso su casa sobre la roca y el otro que puso su casa sobre la arena. El fundamento, eso es lo importante que usted debe edificar. ¿En dónde está edificando su vida? ¿En la palabra de Dios o con las corrientes de pensamiento del mundo? 11. ¿Con quién compara él a la persona que oye su palabra y no la pone en práctica? Pues al otro hombre, ¿verdad? El que edificó el fundamento sobre la arena y fue grande su ruina. La Biblia dice que él cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. La parte más importante de cualquier casa es el cimiento. Es por eso que usted, como discípulo, también debe tener un fundamento fuerte. Estos estudios bíblicos buscan precisamente eso, ayudar a crear los fundamentos mencionados en Hebreos 6, del 1 al 2, así como otros aspectos críticos de la vida cristiana. Si usted está discipulando a alguna persona, es importante que se asegure de que esa persona está bien fundamentada en los aspectos esenciales, en lo que creemos, ¿verdad?, como creyentes. Lea 2 Timoteo 1:9, es la pregunta 12. Dice así: ¿para qué nos llamó Cristo? Para propósitos suyos. ¿Se acuerdan en la clase 401 que decíamos que el propósito por el cual Dios nos había enviado aquí en la tierra es para que cumpliéramos su propósito? No para que cumpliéramos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros propósitos. No se trata de mí,
se trata de Él. Eso es lo importante que debemos de siempre tener en mente. No se trata de lo que yo deseo, anhelo, quiero, sino hay personas que dicen, Señor, bendice mis proyectos. No. O bendice mis planes. Sino mejor, Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Esa es la mejor forma en que nosotros podemos orar. No bendice lo que yo quiero hacer, sino ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Eso es lo más importante. 13. ¿Por qué nos llamó? Por la gracia que nos fue dada en Cristo. Simplemente por gracia, por su amor, por su misericordia. ¿Qué dice la Biblia de aquellos que están en Cristo? Son nuevas criaturas, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo y somos nuevas personas. Ya no tenemos que ser la Abigail de antes. Usted tiene que ser una Abigail totalmente diferente, ¿verdad? En su caso, su nombre. Hemos sido llamados a una nueva vida. No solamente se nos ha perdonado nuestros pecados, sino se nos ha dado un nuevo corazón. Debido a este nuevo corazón debemos anhelar seguir a Cristo. Hasta aquí terminamos la primera lección, que es el mandato de hacer discípulos. Y la lección 2 dice el costo de la entrega absoluta. En otras palabras, mis hermanos, entregarse a Jesús le va a costar. No es fácil, y aquí vamos a ver cuál es el costo. Y es un precio alto también. Dice número 1, ¿cuáles 3 cosas dijo Jesús que todos sus discípulos deben hacer? Mi hermano, si usted de verdad quiere ser discípulo de Dios, tiene que negarse a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígale. Son 3 cosas. La primera, tiene que negarse a sí mismo. No es lo que yo quiera. No es lo que yo anhelo. No es lo que yo deseo. Sino, ¿qué desea Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Segundo, tome su cruz. Si eso que Dios le dijo que hiciera le cuesta un cansancio, le cuesta esfuerzo, tiene que hacerlo. Tiene que tomar su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Todos los días nos enfrentamos a diferentes retos, diferentes cosas. Así es de que usted cada día debe tomar su cruz y seguir adelante. Hay una ilustración de un hombre que decía, ay no, esta cruz está muy pesada, ¿verdad? Hay personas que dicen, es que la cruz que llevo yo está más pesada que otros. Nadie batalla como yo, nadie tiene estos problemas como yo, nadie tiene estas enfermedades como yo. Y ese hombre dijo, esta cruz está más pesada que los que demás llevan. Y agarró la cruz y le empezó a mochar. Y ya la llevaba, ya la sentía más ligerita. Y cuando decía, no, pues otro poquito, para que esté más ligerita todavía. Y el chiste que le quedó una crucecita que apenas se la podía cargar. Y llegaron a un lugar donde había un puente y tenían que poner la cruz para pasar. Y resulta que este hombre no pudo pasar porque ya había mochado la cruz. Nosotros no podemos acortar nuestros dolores o sufrir menos. Si usted no sufre, si usted no lleva la cruz de Cristo, dijo Jesús, ustedes no pueden ser mis discípulos, no pueden ser mis seguidores. Tienen que luchar y seguir adelante, tienen que negarse a sí mismos y obedecer. Dice, y síganme. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, no, ya estoy cansado, aquí me quedo. No, dice, sígame. Todos los días decida seguir a Jesús. No diga, no, hoy no, hoy no tengo ganas, hoy estoy cansado. Siga a Jesús. 2. ¿Qué tan a menudo debería un discípulo tomar su cruz? Lucas 9:23, perdón. Cada día, todos los días, mi hermano. 3. Jesús comparó el discipulado con una guerra. ¿Con qué más lo comparó? Con edificar una torre. Jesús le dijo, a ver, aquel que va a edificar una torre primero se sienta y calcula
cuánto va a gastar, cuánto le va a costar en cuestión de tiempo, en cuestión de esfuerzo, de dinero, si va a poder terminar la torre, si no la va a poder terminar. Alguien que va a construir algo, primero hace cálculos, primero se fija a ver si va a poder salir adelante. Dice, pero si no, ni para qué te metas, porque van a pasar y van a ver tu estructura que nomás quedó ahí a la mitad y van a decir, mira, no fue capaz de terminar. Mira, nomás empezó y como le quedó. Ya no tuvo recursos, ya no tuvo esto para terminar. Y hay mucha gente que se avienta el evangelio y todo mundo pasa y ve su estructura y dice, mira, este no terminó. Mira, este nomás se edificó hasta la mitad, no alcanzó a llegar. Tenemos que poner cuidado y pensar si realmente queremos ser discípulos de Jesús, negándonos a nosotros mismos. ¿Sabe qué pasa? Por ejemplo, yo le he dicho que tengo 20 años en el Evangelio y mi determinación de seguir a Jesús fue algo que dije, esto es lo que quiero para toda mi vida. Como cuando a veces uno dice, ¿verdad? Cuando se casan también, hasta que la muerte los separe. Son cosas que usted las determina porque es lo que usted desea que pase para siempre. Y mucha gente dice, bueno, pues las circunstancias de la vida, ¿verdad? Ya no se pudo. Independientemente de eso, yo siempre he pensado de que sea lo que pase, cualquier cosa que pase, yo no voy a retroceder ni me voy a alejar de los caminos del Señor, porque esto es lo que decidí y esto es lo que quiero para mi vida. Y eso es lo que dice el Señor. ¿Realmente estás determinado a seguir a Jesús? Y no importa si te dicen, oye, te voy a matar si niegas a Jesús, si no niegas a Jesús. Pues mátame, no voy a negar a Jesús, porque eso es calcular de lo que te va a costar. ¿Qué te va a costar? A lo mejor trabajar en la obra del Señor, ser pastor, ser evangelista, ser misionero. A lo mejor eso te va a costar, pero que eso no tú des para atrás. Y hay otras determinaciones que a veces tomo y al siguiente día digo, no, mejor no. ¿Verdad? A veces digo, me voy a poner a dieta. Y ya miro la hamburguesa con papas y la soda y digo, nada, ¿para qué? No me hace falta tanto. ¿Verdad? Pero hay cosas que no determinamos tan así, pero las que realmente son importantes, esas sí no tienen vuelta para atrás. 4. ¿Qué debería hacer antes de empezar a edificar? Pues dice ahí, calcular los gastos, considerar si puede hacer frente, ¿verdad?, a todo lo que necesita. ¿Qué significa calcular el costo? Ver cuánto puede pagar y si puede arriesgarse. Si usted está, ¿verdad?, dispuesto a echarle todos los kilos, entonces adelante. 6. ¿Qué le ha costado a usted seguir a Jesús? Hay muchas personas que dicen, no, pues a mí la verdad no me ha costado nada seguir a Jesús. Pues entonces fíjese si realmente está siguiendo a Jesús, porque seguir a Jesús realmente cuesta. Cuesta burlas, cuesta críticas, cuesta que lo señalen a lo mejor de tonto, de dejado, de miedoso, de cobarde. Cuesta que lo critiquen, que lo murmuren. Cuesta que le digan, ay, el cristianito, o ay, que ahora esto. A nosotros tal vez nos cuesta eso, pero hay personas que les ha costado la vida también. Dios, ¿verdad?, sabe cada quien las luchas y las pruebas que le da a cada uno de sus soldados, pero seguir a Jesús realmente cuesta. Y si usted dice que no le ha costado, entonces fíjese bien si está siguiendo a Jesús. 7. ¿Qué pasa si no somos capaces de terminar? Comienzan a hacer burla y no pueden terminar. ¿Sabe que las personas pues son muy crueles, verdad?
Pero las personas son las primeritas que empiezan a hacer burla de aquellas personas que no logran terminar. Por eso dice, si tú no estás consciente de que realmente quieres servir a Jesús, ni te metas en esto. Porque luego después te van a hacer bullying, ¿verdad? De que realmente no terminaste o que no completaste o de que no llegaste. Confesaba una hermana, una vez una persona estaba dando su testimonio y decía que ella fue cristiana durante mucho tiempo de su vida, pero que ella miraba que sus amigas, sus amigos iban a las fiestas y tomaban, y ella, como toda su vida vivió en el evangelio, pues le daban la curiosidad, ¿verdad? Y las ganitas de andar también allá en el borlote, en la fiesta. Dice que ella empezó a ir a las fiestas, a tomar, y que cuando ella empezó a andar así en ese ambiente, le decían, oye, ¿qué no eras tú cristiana? Sí, pero ya no me hables de ese tema. Y otras personas, cada que le encontraban, le decían, oye, pero tú ibas a la iglesia, oye, pero tú hacías esto en la iglesia. Y le recordaban y le recordaban y le recordaban de dónde ella era. Y dice ella que no soportó más que la estuvieran señalando y acusando. Y dice, no era completa cristianamente ni tampoco era completa mundanamente, así de que me devolví y dije, ahora sí quiero ser cristiana de verdad, porque no quiero estar en las dos, porque ni me identifican como cristiana ni me identifican como mundana, sino que ahora sí que realmente me identifiquen como una verdadera cristiana. Así es de que nosotros tenemos que buscar esa identidad, o es cristiano o cristiana o no lo es. No podemos estar en las dos aguas. 8. ¿Quién no puede ser un discípulo? Aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Aquel que no quiere negarse, que el Señor le dice, oye, quiero que seas fiel, quiero que seas responsable en la iglesia, que te congregues, que no faltes. Aquel que Dios le dice que haga algo y no lo quiere hacer, ¿verdad? Aquel que no lleva su cruz, aquel que no dice, bueno, esto es lo que me tocó vivir, pues dice que si en la vida te da limones, haz limonada. Pues ni modo, ¿verdad? Hacer limonada. Versículo 33, aquel que no renuncia a lo que posee, aquel que no es capaz de desprenderse de lo que Dios le pide. A veces Dios te pide cosas económicas, a veces Dios te pide tiempo, pero tú no quieres desprenderte del Facebook. A veces Dios te pide esfuerzo, pero tú dices, estoy muy cansado, llego muy tarde del trabajo. Dios nos pide diferentes cosas, las cuales nosotros debemos de renunciar. Y nosotros debemos de ser obedientes al mandato de Dios. Entonces, aquel que no renuncia a aquello que tiene, dice que no puede ser discípulo de Jesús. Como aquel joven que le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Dijo, bueno, pues ve y vende todo lo que tienes o regala todo lo que tienes. Y se quedó y dijo, no, o sea, soy rico, ¿cómo voy a dar todo lo que tengo? Para él era muy difícil despojarse de eso. Para muchas personas hay cosas que les es difícil despojarse. Por ejemplo, hay personas que viven con un odio, un rencor hacia su cónyuge y no se quieren despojar de él. Dicen, no, pero si él me hizo, pero si me engañó, me esto, me lo otro, me aquello. Y no quieren despojarse, no quieren perdonar. Mientras no aprendas a despojarte, no vas a ser un buen discípulo de Jesús. Es muy importante entender bien qué se está diciendo aquí y qué no. A través de su gracia, Dios nos ha llamado a su reino. Haber nacido de nuevo significa que tenemos una nueva vida. A pesar de que la salvación es un regalo gratuito, no nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta todo, perdón. A pesar de que es un regalo gratuito, nos cuesta todo. No se equivoque. No podemos comprar su amor y su perdón. Sin embargo,
Seguirle nos costará todo. Si deseamos ser discípulos, no podemos tener otro Dios por encima de Él. Tener otro Dios no significa que usted tenga nomás una imagen ahí, sino todo aquello que es el primer lugar en su vida, eso es otro Dios. Y cuando Dios le dice, deja eso, eso es cuando nosotros somos obedientes y tomamos su cruz y renunciamos por darle a Dios el primer lugar, por darle a Dios el principio, ¿verdad? Lo que es más importante. Si Dios te dice, deja esa relación que no está bien, ¿verdad? A veces hay personas que empiezan de noviazgo con un inconverso o con una persona casada o etcétera, y Dios les dice, deja eso, deshazte de eso. Y muchas personas no quieren deshacerse de eso, no quieren renunciar. La palabra de Dios nos enseña que para seguir a Jesús tienes que aprender a renunciar a lo que para ti es importante y aprender que para ti debe ser más importante lo que para Dios es importante, ¿verdad? Parece un trabalenguas, pero espero que lo haya entendido. Hasta aquí vamos a terminar esta clase. Esto es el costo de la entrega absoluta, o sea, es una entrega completa, no a medias. Dios no quiere que nos demos solamente en partecitas, ¿verdad? O ciertas cositas, como hay personas que dicen, no, yo nomás esto para Dios, pero no me involucro de lleno, yo no soy fanática. Pues yo sí, ¿verdad? Usted tiene, en las cosas de Dios, tiene que darse todo, sin temor a aventarse, ¿verdad? Usted tiene que aventarse en las cosas de Dios, sabiendo que Dios lo va a cachar, sabiendo que Dios lo tiene en sus manos. Y eso es lo que cuesta seguir a Jesús, negarse a sí mismo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es el discipulado y el liderazgo. Y para la próxima clase vamos a ver lo que es el discipulado y la cruz y el carácter cristiano.